Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 4. Versículo usted y versículo yo. Dice así la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era, ¿como cuánto? Como 5,000. Aconteció, siga usted con el versículo 5. Aconteció el día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas. Y el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Poniéndoles en medio, les preguntaron, ¿con qué potestad o con qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, ¿de qué manera éste haya sido sanado? Sea notorio a todos vosotros dijeron los españoles, y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificaste, a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay, ¿qué? Salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que salieran del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierta señal manifiesta ha sido hecho por ellos, sea notorio a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podéis negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacemos para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. En este nombre. Llamándoles, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Todos juntos el 20 dice, porque no Porque podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Bendito Dios. Vamos a orar, Padre, que estás en los cielos, te damos las gracias, Señor, por tu palabra. Pedimos una palabra, Señor, que refresque, que exhorte, que edifique, que pueda, Señor, restaurar nuestras vidas y que nos hable, Señor, día tras día. En el nombre de Jesús, Señor, gracias por tu palabra. A ti la honra y la gloria. Amén y amén. Amén. Quiero hablarles acerca de este acontecimiento un poco curioso, por decirlo así, si me permiten la frase, acerca de una curación de una persona que lo llevaban al templo de la Hermosa. Que este hombre, cuando Pedro y Juan iban pasando por el templo, este hombre lo llevaban todos los días ahí cargado, para que de una manera u otra alguien hiciese algo por él. Y dice que dentro de tantas veces que ellos pasaron por ahí, Pedro y Juan pasaron y dice que lo vio ahí, fijo, dice, con los ojos, y en eso fue que sucedió un milagro extraordinario. Porque si bien es cierto, Pedro y Juan, ellos no tenían ni oro ni plata. Les dijo, yo no te ofrezco ni oro ni plata, pero lo que te lo doy en el nombre de Jesús. Amén. Y dice que les rogaba
que les diese unas limosnas. Él estaba ahí, que alguien me ayude. Él pedía ayuda a este hombre. Entonces Pedro le dijo, pero yo no tengo ni dinero, yo no tengo nada, pero lo que te doy en el nombre de Jesús, levántate y anda. Entonces el milagro fue hecho de tal manera que este hombre dice que se puso de pie saltando y entró al templo. Entró al templo de la Hermosa y comenzó a testificar y todos se maravillaron. Todos se maravillaron. Entonces, de tanto escándalo que ellos andaban, que la gente andaba diciendo aquí, diciendo el otro, eso se formó una controversia por lo que ellos habían hecho, lo que andaban diciendo, o en qué nombre lo habían hecho, o cómo lo habían hecho. La verdad es de que ellos se pararon y dijeron, bueno, ¿y cuál es? ¿Por qué se maravilláis ustedes? ¿Por qué tanto alboroto? ¿Por qué tanto escándalo? Si el que hizo esto es Jesús, al que ustedes mataron, les dijo. Al que ustedes lo tuvieron por ladrón, por alguien que en realidad ese hombre hizo bien y no un mal. Entonces, estos hombres, al ver toda esta multitud, llegó a tal grado que llegaron los fariseos, llegaron todos los guardias, llegaron los de la casta sacerdotal, llegaron todos los gobernantes de Israel. Y dice el versículo 4 con el que partimos, pero muchos de los que habían oído la palabra y el número de los que habían oído la palabra creyeron. Y el número de los varones era de como de 5,000 personas. Ellos escucharon la palabra. ¿Qué dice la Biblia? Por la fe viene el oír, y el oír la palabra del Señor. Una clave. Por la fe en el Hijo de Dios. Y Dios nos habla a través de la palabra de Dios, de su mismo libro. Él nos habla a través de este libro grandioso, este libro extraordinario que muchos necesitamos escuchar a diario, leerlo, atesorarlo y saberlo, comprender y saborear y masticarlo y saberlo saborear. Ellos tenían esa necesidad. Era el número de como de 5,000. Pudo haber sido 1,000, pudo haber sido 10, pudo haber sido 1,000,000, pudieron haber sido 4 o 5 como los que estamos aquí. No importa el número, pero lo importante es la fe que viene por el oír y el oír de la palabra del Señor. Amén. Y estos hombres, eso fue lo que ellos presenciaron. Porque dice que aconteció al día siguiente que se dio todo esto, después de que habían oído la palabra, que se reunieron en Jerusalén los gobernantes y los ancianos y los escribas. Y dice que estaban Anás, Caifás y Juan y Alejandro. Eran uno de los meros de ahí en ese momento. Eran como gobernantes, eran hombres que tenían autoridad para poder meter a la cárcel, poder sentenciar a muerte, para poder decirle apedreen a esto, es decir, tenían una autoridad tremenda, terrenal. Mas sin embargo, estos hombres de Dios, Pedro y Juan, tenían la autoridad de Dios, que sobrepasa sobre todo imperio y potestad. Amén. Y es increíble, si ustedes ven el relato, cómo se dio esto. Porque dice que ellos, el sumo sacerdote, y todos los que eran de la familia de él, se pusieron en medio y les preguntaron, bueno, señores, pónganse acá. Y todos los que estaban ahí, imagínense un tribunal, y le dijeron, ¿y ustedes con qué derecho están haciendo todo esto? ¿Con qué potestad ustedes están haciendo todos estos milagros, todos estos prodigios? O sea, ¿qué les pasa a ustedes? ¿De dónde vienen ustedes? ¿Qué anuncian ustedes? Entonces, y comenzó el diálogo entre ellos y los gobernantes. Se suponía que estos hombres eran meramente estudiados. Estos sumos sacerdotes eran que sabían la ley, guardaban la ley, vivían en la ley. Mas sin embargo dice que Pedro y Juan eran del vulgo y sin letra, pero ellos hablaron de una manera tremenda. Dice que hablaron con denuedo, con fluidez de la palabra del Señor, con fluidez, de tal manera, si usted lo puede anotar, dice que les dijo, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho esto?
Entonces, la segunda cualidad que yo veo aquí está en el versículo 8. Dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, es una característica bien importante, lleno del Espíritu Santo. Les dijo, gobernantes del pueblo de Israel y ancianos de Israel. Miren cómo comenzó eso. Y eran hombres que no habían ido a un instituto bíblico, eran hombres que no conocían nada acerca de universidades, ni de maestría, ni de cursos, ni de nada. Pero Dios estaba con ellos. El Espíritu Santo estaba sobre ellos. Y eran hombres sencillos, que como podían reunir a 1,200, 100, hasta 5,000 personas. Pero ellos hablaban con el poder del Espíritu Santo. Y les dijo, Pedro, lleno del Espíritu Santo, gobernantes del pueblo de Israel, puesto, les dijo el versículo 9, que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un enfermo. ¿De qué manera éste haya sido sanado? Versículo 10, sea notorio, miren las palabras que ocupan ellos, a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros, es decir, ustedes mataron, a quien ustedes entregaron para que fuese crucificado. Quien Dios le dijo, en ese mismo momento estaba hablándole bien, pero a la vez iba con un hachazo tremendo, ¿eh? Porque les dijo ustedes, tan sutilmente y tan elocuentemente les dijo, ustedes mismos mataron a este hombre. Más antes se los había dicho, y hoy se lo vuelve a decir. Quien Dios resucitó de los muertos, les dijo, por él, este hombre, les dijo, está en vuestra presencia sano. Por Dios, no por nosotros. Les digo, nada le costaba decir a Pedro y a Juan que sí, nosotros lo sanamos. Nosotros fuimos los que hicimos el milagro. Así que, a ver, yo quiero la ofrenda, yo quiero el diezmo, yo quiero todo. Yo creo que si hubiera sido el canal de enlace, lo hubieran acaparado con todo, ¿no? Y todos esos que predican la prosperidad ficticia. Sin embargo, Jesús, en el versículo 11 les dijo Jesús, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores. ¿Qué significa esto? La piedra reprobada. Es decir, el que dio testimonio, el que fue, el que es y será por los siglos de los siglos. Por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser ¿qué? Cabeza del ángulo, es decir, la cabeza de la iglesia, la cabeza del cuerpo místico de Cristo, es decir, la médula principal, es decir, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podemos ser salvos. El versículo 12 lo indica. Es decir, señores, no se pierdan. No estén buscando ni uno, ni dos, ni tres caminos, les digo. Si es Jesús, es el único, les digo, que tiene el poder para establecer y dar el regalo de la salvación. No hay otro, no hay dos, no hay tres, no hay cuatro, les digo. No hay salvación en otro. Estaba viendo hace poco otra mujer que se dice ser Jesucristo mujer. Hace poco. Otros con el chicle ungido, apostasía total. Otros con la escoba ungida, apostasía total. Otros con la autoridad faraónica, unción faraónica, apostasía total. Todo eso es tiempo de apostasía que se tiene que dar. Sin embargo, les dijo, no hay otro, es que no hay otro Salvador como Jesucristo, como el Hijo de Dios. No hay otro, ni habrá
ni lo habrá jamás, si no es el Hijo de Dios. Amén. Amén. Dice el versículo 3, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, miren, ellos observaron. Ellos no eran tontos, ellos no eran estúpidos. Ellos vieron cómo ellos estaban desenvolviendo en frente del tribunal. Y había más gente y estaba también ahí ese hombre, el que había sido sano. Porque él estaba saltando de alegría. Él estaba contento. Yo creo que si nunca había entrado al templo, ese día entró con todo, saltando y gritando y diciendo de que Dios lo había levantado. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, él le expliqué, el denuedo es fluidez, soltura de palabra, y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, es decir, de la muchedumbre para ellos, pero para Dios alguien especial. Y muchas veces puede pasar con nosotros. Nos pueden ver así sencillos, un poco así como que cristianos sin sabor, como que cristianos retrógrados, como cristianos de la antigüedad, como cristianos de la prehistórica, como cristianos que estamos en un museo y que nos sacaron ahora, en el siglo XXI. Y nos pueden tener así, pero sabemos que todo eso, aunque nos digan histórico, nos digan prehistórico, nos digan retrógrado, nos digan lo que nos digan, tenemos la verdad de Dios, que es Cristo Jesús. Y no nos vamos a vender jamás, porque esta es la verdad de Dios, que estos hombres predicaron, que estos hombres testificaron. Y nosotros mismos podemos decir, testificamos que solamente en Cristo Jesús hay salvación, no en otro. No hay dos, no hay tres, no hay 5 caminos, solamente hay uno. Jesucristo, el Hijo de Dios, recibirá vida eterna y condenación eterna, tormento eterno será para el que rechace al Hijo de Dios. Amén. Viendo el denuedo, otra vez le dijeron, dice que estos hombres se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Es decir, que había una identificación, había una identidad que los calificaba que andaban con Jesús. Habían pasado alrededor de no sé cuántos años pasaron después de que estuvieron con Jesús en el libro de los Hechos acá, después de pasar el libro de los Hechos. Quizás pudieron haber sido meses, años, lo que sea, no importa el tiempo, pero la cosa es de que algo se les había pegado de Jesús. Y yo reconocía, no, este anduvo con el Nazareno, anduvo con ese Jesús que decía que era el Mesías. Pero hermano, lo que ellos no sabían es que también resucitó al tercer día y Dios estaba con ellos. Amén. Entonces, viendo todo eso, se maravillaron y le reconocían que andaba con Jesús. Versículo 14. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Nada en contra. Entonces, les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí. ¿Saben qué? Permítanme un momento, ya regresamos. Salieron de ahí, del concilio. Yo me imagino que se reunieron todos en radio. Bueno, ¿qué hacemos con estos hombres? ¿Será que nos metemos presos, que los maten esto? ¿Qué hacemos? ¿Los linchamos, los agarramos a pedrada? ¿Qué hacemos con estos hombres? Porque la verdad es que yo no le creo, pero vos sí querés decir, no, yo tal vez no. ¿Y vos qué pensás? Y se conferenciaban diciendo qué podemos hacer. Bueno, yo no, la verdad, yo me imagino a unos que uno decía, bueno, yo no sé, vean ustedes lo que ustedes digan. Otros quizás lo acusaban, otros quizás pudieron decir, no, la verdad es que sí tienen razón. Tal vez pudieron haber habido muchas ideas en ese momento, pero la controversia estaba y estaba sobre esos hombres. Después dice la Biblia que haremos con estos hombres, porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, le dijo uno de ellos. Amén.
O sea que había unos que sí, como que querían y no querían entrar. Y ha sido hecho por ellos notorio a todos los que moran en Jerusalén y no lo podemos negar. Mira qué es decir, sí, pero no, sí, pero no. Había ese dilema ahí. La verdad es que sí, habían hecho ese milagro. No podemos negar eso. ¿Saben qué? Bueno, vamos a entrar con ellos, vamos a hablar con ellos hoy sí. Y entró el versículo 17 y les dijo, sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, les dijo, amenacemos esto, ¿no? Vamos a ver qué es lo que dicen si los amenazamos, para que no hablen más de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Volvieron a reunirse, llamándoles, les intimaron en que ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Imagínense qué tremendo estuvo eso. Era un tribunal que caso cerrado se queda pachito. Y que eso era un decreto que se tenía que llevar a cabo porque eso era un delito para la ley, para los que moraban ahí. Eso era algo como que, ¿quiénes son estos? Si estos son del vulgo, estos no son estudiados. Nosotros sí sabemos la ley, nosotros sí sabemos la Torah, nosotros sí conocemos todos los libros históricos, Pentateuco y todo eso, y sabemos quién es Dios, pero ¿y esto? ¿Qué me van a decir a mí? Entonces, había esa como discriminación, pero a la vez sabían de que algo estaba en ellos dos, y es que era la presencia de Dios. Dios estaba en ellos, Dios se había metido en ellos hasta los huesos, y sentían ese deseo de servir. Como dice Jeremías, siento un fuego por dentro que no me deja descansar. Ese fuego, hermano, del Espíritu Santo, ese fuego que tenía Jeremías, que a pesar de que 1, 2, 3 veces lo encerraron en cisternas y en cosas, pero él seguía hablando la palabra de Dios. Nosotros debemos ser igual. Hablar la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo. A tiempo y fuera de tiempo. Predica la palabra del Señor. Entonces, nos quedamos en el 17, 18. Ya no hablen más en el nombre de Jesús y se acabó, les dijo. Ya, quedemos así. Lleguemos a esta conciliación. Lleguemos ya a este arreglo ya. Y ya estuvo, señores, ya, dejémoslo. La verdad es que sí, ya no hablen más, ya no enseñen en nombre de Jesús, ya no lo mencionen a aceptar a Jesús. Porque ustedes me están alborotando la gente. Ustedes me están revolucionando aquí en Jerusalén, la gente de Jerusalén, y ustedes están enfermándoles las mentes, y vaya a ser de que no, pues, y ustedes van a invalidar la ley, y bueno, momento, les dijo Pedro. Ellos creían de que Pedro y Juan eran cualquier 5 yucas, ¿no? Los hombres eran cosas serias. Les dijo en el versículo 18, 19, perdón, les dijo, mas Pedro y Juan respondieron, diciendo, miren lo que les dijo, juzgad, señores, si es justo delante de Dios, les dijo. ¿A quién pusieron primero? ¿A ellos o a Dios? A Dios. Porque ¿quién es la gloria? A Dios. ¿Quién es la honra, la alabanza? A Dios. Juzgad, les dijo, si es justo delante de Dios, les dijo. ¿Qué les dijo en el 19? Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a ustedes, les dijo, a vosotros, antes que a Dios. ¿Será que es justo que les hagamos caso a ustedes antes que a Dios? En pocas palabras. ¿Será que es justo? Entonces, como que ellos se hicieron más para atrás. Esto no está fácil.
estos sí que andan algo en especial. Les dijo, juzgar si es justo delante de Dios, obedecer a vosotros antes que Dios, versículo 20, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto ni lo que hemos oído. Lo cayó. No podemos dejar, no podemos parar, hermano, de hablar de la grandeza de Dios en ningún momento. No podemos dejar de testificar la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo en cada uno de nosotros. No podemos dejar de testificar de que solamente en Él hay salvación y vida eterna. No podemos dejar de decir, señores, es imposible que aunque ustedes nos tapen la boca, pero nosotros vamos a hablar la palabra de Dios. Nosotros vamos a hablar de la grandeza de Dios. Amén. Vamos a hablar de la grandeza de Dios. ¿Por qué? Porque no podemos, les digo. Entonces el versículo 21 y 22, para ir terminando, dice, ellos entonces les amenazaron y les soltaron. Y no hallaron ningún modo de castigarles. ¿Quién hizo eso? Dios. Por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por todo lo que se había hecho. La gente sabía de que había algo especial en ellos. Si hay algo especial, pero bien especial, en la vida que Dios nos ha prestado, es de que tengamos a Dios metido en nuestro corazón. Eso puede marcar la diferencia ante lo que nada. Amén. No hallaron ningún modo de castigarlos. No hallaron nada. ¿Por qué? Porque la misma gente también glorificaban a Dios. Ya que el hombre en quien habían hecho este milagro de sanidad tenía más de ¿cuánto? 40 años. 40 años estaba este hombre ahí en el templo de la Hermosa, sin poder caminar, saltar, ni levantarse, sin nada. Solo pasó Pedro y Juan y dice, solamente bastó verlo con una vista seria delante de ese hombre. Le dio la mano y lo levantó. Ven, levántate. Yo no tengo dinero, le dijo. Yo no tengo riquezas, ni tampoco tengo agua bendita, ni tampoco tengo el aceite santo de Israel, le dijo. Yo no tengo la varita mágica o la vara de Aarón. Yo no tengo tampoco ninguna escoba ungida, le dijo. Pero sí tengo lo que te doy, te lo voy a dar en el nombre de Jesús. No tengo tampoco ni chicle ungido, le digo, no tengo ni nada de eso, hermano. Nada de eso. Tenemos la presencia de Dios y esa basta y sobra. Con la palabra en la mano y en nuestro corazón podemos hacer diferencia de los demás. ¿En el nombre de quién? De Jesús. No en nuestro propio ego. Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucedieran. Versículo 29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y conoce a tu siervo, que en todo de nuevo hable en tu palabra. Y el versículo 31 para finalizar dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Tembló. Y todos fueron llenos de ¿qué? Del Espíritu Santo. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Ahí no dice que saltaron, o se acostaron, o se revolcaron, o comenzaron a echar espuma, o comenzaron a gritar, o comenzaron a revolcar. No dice nada de eso. Solo dice que fueron llenos del Espíritu Santo de Dios. Bienvenidos, hermanos. Fueron todos llenos. Yo quiero enfocarme. Yo quiero enfocarme nada más unos minutitos en el versículo 31, porque dice,
Cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados, es decir, el lugar, fueron llenos del Espíritu Santo. Amén. Fueron llenos del Espíritu Santo. Y hablaban con denuedo la palabra del Señor. Una evidencia clara de la presencia de Dios y del Espíritu Santo no es profetizar, no es hablar en lengua, no es saltar, no es brincar, sino hablar la palabra del Señor con denuedo, con soltura, con autoridad, con mucho envolvimiento de amor y respaldo de Dios. Estos hombres eran quizás comunes y corrientes para el pueblo de Israel, pero tenían algo especial, que era la presencia de Dios en su corazón. Y eso marcó la diferencia en Israel, en Jerusalén y en todos los gobernantes. Amén. Eso fue lo que sirvió para revolucionar todo esto, de tal manera que pasaron los años y hoy estamos aquí. Porque aquí nació la iglesia del Señor en el libro de los Hechos. No nació en una gran catedral de oro. No nació en una catedral de plata, ni de bronce, ni chaspeada de oro. Nació, hermano, de unas personas sencillas, pero con la autoridad de Dios. Pedro, Juan, Bernabé, Silas, Lucas, todos estos hombres, Apolos, poderoso en palabra. Todos estos hombres, hermanos, quizás sufrieron penalidades, quizás sufrieron vituperio, quizás sufrieron cárcel, quizás sufrieron penas de muerte, como Bernabé, que murió apedreado. Pero estos hombres, hermanos, fueron héroes de la fe en Cristo Jesús. Estos sí eran héroes de verdad. Cuenta la historia, y estuve escuchando ayer algo, que había una familia, precisamente en México, y la familia, llegaron los guardias, llegaron los seguridad, y llegó, no sé, policías, quizás civiles, o no sé, ustedes sabrán que vienen de México, pero los sacaron y comenzaron a decirle a la pareja, los pusieron ahí, abrieron un hoyo a la par de la familia, ¿verdad? Bien. Y estaba el esposo, la esposa y sus dos hijos, y comenzaron con los hijos, y les dijeron: ¿negás a Jesús o te morís? No lo voy a negar. ¡Bum! Abajo, de un solo lado. Pasaron a la niña: ¿negás a Jesús o te morís? ¡Bum! Se mataron. Iba por la esposa: ¿niegas a Jesús? Y te dejamos libre. No lo negaré jamás. Balazo enfrente del esposo, toda su familia. Y dejaron al esposo de último. Y le dijeron: ahora te toca a ti. Niegas a Jesús y te dejamos libre. Pues no lo negaré, te vamos a dejar libre por eso. Del sufrimiento que tuvo la familia, de ver morir a todos, solo él lo dejaron de una forma de tortura. Y enterraron, y luego los enterraron, los echaron tierra y todo muerto. Pero fue el único que sobrevivió. Te vamos a dejar vivir para que seas torturado y que veas que con nosotros nadie se mete. Y eso está pasando alrededor del mundo entero. Mentes endiabladas, seres sin piedad, son gente que no tienen escrúpulos. Mas sin embargo la persecución ya inició y nos queda nada más decirle a Dios: ayúdanos. Y decir como dijo Pedro y Juan: no podemos dejar de decir lo que hemos visto ni oído. Amén. Jesucristo es la verdad, el camino, la vida y lo que nos va a llevar al camino de la eternidad. Amén. No hay religión, no hay dogmas, no hay ritos,
No hay ninguna otra doctrina barata, hueca y vacía que pueda llenar el ser humano, si no es Jesucristo el Hijo de Dios. Amén. Así es. No podemos dejar, no podemos callar, no podemos dejar de decir. Y eso nos va a llevar a tener un carácter de un cristiano y seguir avanzando. Y saben que este pensamiento yo lo compartí quizá 2 veces más con este. Pero cuando yo lo leí nuevamente, yo pensé y dije, yo quiero compartirlo una vez más, porque es indispensable saber y recalcar la sencillez de estos hombres, sabiendo que no iban a universidades, no iban a ninguna maestría para poder hablar con Dios. Bastó la presencia de Dios para que ellos fueran hombres héroes e hijos de Dios poderosos. Y no porque ellos fueran buenos o fueran buenas personas, sino porque Dios estaba dentro de ellos y conocían que era humildad de verdad. No eran apóstoles, quizás eran apóstoles o no lo eran profetas o no eran profetas reconocidos, no eran reverendos o si eran reverendos, o querubines o arcángeles, lo que sea, pero sí tenían algo especial de Dios, y era la presencia del Espíritu Santo. Amén. Vamos a orar. Vamos a hacer un acto de reverencia. Quizá alguien me puede ayudar con un fondo para poder orar. Y vamos a orar a Dios. Le damos las gracias, Señor, porque tú has sido fiel, Señor, de generación en generación. Tú has estado con nosotros, Señor. Dice la Biblia en Hebreos que tú eres el mismo de ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Y te damos las gracias, Señor, porque el regalo más precioso y maravilloso que nos has dado es a tu Hijo, Señor, para morir por nosotros y obtener la salvación. Te damos las gracias, Señor, porque tú has estado en los momentos difíciles, en los momentos duros, Señor. Te pedimos perdón por las veces que te hemos fallado, Dios. Te pedimos perdón, Señor, por las veces que hemos, Señor, pecado contra ti. Pedimos, Señor, de que nos fortalezcas. Señor, pedimos en esta tarde de que tu presencia nos acompañe, Señor, día tras día. Y que así como estos hombres, como Pedro y Juan, que fueron héroes de la fe, Señor, queremos, Padre, hacer la diferencia, pero no lo va a ser fácil, Señor. No va a ser fácil porque tenemos que morir a nosotros mismos y que tú crezcas, Padre. En el nombre de Jesús, ayúdanos. Ayúdanos, Dios, a seguir adelante. Ayúdanos, Dios, a fortalecernos día tras día. Ayúdanos, Dios, a poder soportar y darnos la salida, Señor, en medio de la tentación, de la debilidad y del problema. Ayúdanos, Dios, a superar cada obstáculo de lo que pueda venir en nuestras vidas. Querido hermano, yo quiero invitarles a que hable un momento más con Dios, a que le diga: Señor, aquí estoy. Aquí estoy delante de ti. Aquí estoy entregándote, Señor, una vez más mi vida. Diciéndote, Señor, de que eres el único que nos puede sacar adelante, que
nos puede ayudar. No hay otro como Él. No hay otro como nuestro Dios. Es el mismo que abrió el mar rojo. Es el mismo que le dio la victoria a David. Fue el mismo que estuvo con Pablo y ahora está con nosotros también. A ti la gloria, Señor, para siempre. Te damos las gracias. Te damos las gracias, Señor. Dígale gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Porque tú nos vas a acompañar, Señor, siempre. Tú conoces cada familia, Señor, representada aquí. Tú conoces, Señor, sus problemas. Tú conoces sus peticiones. Tú conoces sobre todo su corazón, sus intenciones. Y nada más, Señor, está en tus manos. Todos estamos en el hueco de tu mano. En el nombre de Jesús, por el poder del Espíritu Santo, obra, Señor. Obra. Obra. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Cristo. Gracias, Señor. Vamos a ponernos todos en pie. Vamos a ponernos todos en pie y vamos a cantarle al Señor. Vamos a cantarle al Señor mi pensamiento, con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser. no lo puedo esconder. Si no se la sabe, medita en alabanza. Gloria a Dios. hablaba lo que no entendía. Y de oídas. Te había oído. Gracias,